Muy buenos días con todos, feliz jueves, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El día de hoy estaremos presentando avances y estado del arte en pruebas de análisis de respuesta en frecuencia. El día de hoy tenemos unos ponentes importantísimos. Sin más, queremos agradecerles por acompañarnos, por estar presentes, por darse el tiempo de seguirnos en esta serie de webinars y esperamos que la información que les vamos a dar sea muy útil para ustedes. Buenos días, el día de hoy yo seré su coordinadora, me presento con mucho gusto, mi nombre es Daniela de Vacas, yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir directamente y estaré gustosa de ayudarles. Como pueden ver ustedes en pantalla, estamos manejando esta plataforma en la que ustedes pueden ver en su lado izquierdo las cámaras del staff, en el medio la presentación. A la derecha pueden ustedes hacer sus preguntas y solicitar un demo y les invito a que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y nosotros con gusto las responderemos al final de la misma. Pueden ustedes también ajustar cada ventana dependiendo a su preferencia. Pueden quitarlas, pueden moverlas, pueden agrandarlas, achicarlas, dependiendo de lo que ustedes prefieran. Les comento que esta sesión será grabada y el día de mañana recibirán ustedes un link con la grabación y también con el certificado de asistencia. Les pedimos un poco de paciencia ya que el certificado lo genera la misma plataforma. Entonces, el día de mañana por la tarde más o menos ustedes recibirán el link con estas dos cosas. Y les invito por último a que visiten nuestra página oficial para ver la agenda de nuestros próximos webinars. Es csa.meger.com/webinars. Con gusto les presento al moderador de hoy. Nos acompaña el gerente regional Roberto Sartori. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día Daniela, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de toda Latinoamérica y también España y otros países que nos están acompañando. Te cuento, Daniela, tenemos ya más de 1000 inscriptos, así que bueno, esto es otro lindo momento que estamos compartiendo, otro que esperamos que sea de mucha utilidad y éxito para todos. Y el tema de hoy es súper convocante porque vamos a hablar de las técnicas de lo que se llama el SFRA. Es algo que siempre nos entusiasma mucho porque es un equipo, una prueba que permite hacer un escaneo del transformador. Sin sacar un solo tornillo uno puede realmente determinar el estado, diagnosticar el estado de muchas de las partes internas del transformador. Y también estoy muy contento y todo Meger está muy feliz de esta especie de lanzamiento que estamos haciendo del grupo de trabajo de transformadores, que está felizmente desde Argentina con el ingeniero Julio Jiménez y el ingeniero Raúl Álvarez, que van a ser los disertantes de hoy, conforman también lo que es el grupo de soporte para toda Latinoamérica, lo que es el segmento de transformadores. Así que con mucho gusto ya quiero presentar al ingeniero Raúl Álvarez. Bueno, es un especialista, es el ingeniero de aplicaciones de Meger, pero también es un investigador de lo que es la Universidad de La Plata, todo lo que se relaciona con la parte de transformadores y subestaciones. Así que, Raúl, bienvenido. Bueno, buenos días para todos los amigos que están conectados. Un gusto nuevamente participar de un webinar en la temática de transformadores, así que bueno, estaremos aquí durante una hora y algunos minutos más desarrollando esta interesante prueba, importantísima prueba para el diagnóstico de transformadores junto con el coequiper, con Julio. Así que un gusto para todos y bueno, sigamos. Gracias, Raúl. Quédate un ratito más que quiero presentar ahora sí al ingeniero Julio Jiménez, que es el ingeniero de aplicaciones de Meger. Él también está en Argentina, tiene una vasta experiencia en lo que son presentaciones y disertaciones para Meger y también como soporte técnico. Bienvenido, Julio. Adelante. Gracias Roberto. Muy buenos días. Daniela, Raúl y a toda la audiencia. Yo muy contento y con mucho gusto les saludo desde aquí, desde Buenos Aires, y en esta oportunidad con la participación en este webinar, una breve participación para esta webinar de SFRA,
y de la mano de Raúl, que el profesor Raúl, prácticamente todo lo que yo sé de esta prueba lo sé mayoritariamente de él, así que estoy muy contento. Adelante, Roberto. Bueno, ya sin más preámbulos, por favor, dejamos al ingeniero regulador que tome comando de la presentación. Después al final va a haber una sesión de preguntas, así que no se preocupen si no las podemos leer ahora en vivo, pero bueno, la idea es quizás lancemos una o dos preguntas, pero sepan que estamos en vivo y que vamos a tratar de dejar las preguntas, el grueso de las preguntas para el final. Así que adelante, Raúl, y gracias a todos. Bueno, perfecto. Primero que nada, Roberto, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto y se ve muy bien. Perfectamente, bien. Perfecto, bueno, perfecto. Entonces, este es el contenido entonces de la presentación del día de hoy, donde veremos inicialmente una introducción sobre lo que es lo que es la prueba del SFRA. Vamos a hacer una rápida introducción para aquellos que no tienen, digamos, muchos conceptos sobre la prueba. Voy a hacer alguna aclaración más adelante al respecto. Vamos a hacer mucho hincapié sobre la comprensión general en la respuesta en frecuencia. Vamos a trabajar, o vamos a tener bastante en esta presentación, y yo les diría que es la mayor parte de la presentación, en qué factores influyen en la prueba. ¿Sí? Estos son de los grandes avances que han habido en los últimos tiempos, en los últimos años, con las últimas experiencias, qué cosas influyen en los distintos barridos, los distintos, digamos, resultados que nosotros obtenemos cuando realizamos un ensayo. Por eso entendemos que esto es un punto muy interesante que queríamos hacer hincapié en la presentación. Vamos a hacer un repaso respecto al procedimiento y los aspectos normativos, algo desde lo que también siempre pregonamos. Tenemos las normas, utilicemos las normas para hacer justamente que estas pruebas sean estandarizadas y sean normalizadas. Finalmente les voy a hacer va a ser un pantallazo en realidad sobre los avances que han habido, digamos, respecto a la evaluación cuantitativa de los ensayos del FRA. Como vamos a ver más adelante, el FRA es una curva. Entonces, ¿cómo interpretamos numéricamente esa curva? Bueno, ha habido ciertas evoluciones en este análisis de los resultados que nos permiten evaluar en forma cuantitativa, es decir, ponerle números, vamos a decir de alguna manera, a los resultados que nosotros obtenemos. Y finalmente, por una cuestión de tiempo, ya vamos a estar bastante escasos, vamos a presentar dos casos de estudios interesantes en referencia al último documento de Sigret Technical-Brochure 812, que habla justamente sobre los avances de la respuesta mecánica, sobre condición mecánica de transformadores mediante la prueba de SFRA, y finalmente vamos a hacer unas conclusiones y recomendaciones al final de la presentación. Bien, sin más, empecemos entonces con la introducción. El análisis de la respuesta en frecuencia, como ya les había comentado, básicamente lo que hace es determinar la condición mecánica del transformador. ¿Sí? Eso es, digamos, el objetivo del ensayo. ¿Sí? Cuando nosotros nos paramos, digamos, en el resultado, es decir, ¿qué obtenemos? A diferencia de otra prueba, como por ejemplo la relación de transformación, la resistencia de vanados o el mismo factor de potencia o tangente delta, que obtenemos valores numéricos, aquí lo que obtenemos son curvas. ¿Sí? A diferencia de otros ensayos, son curvas. Entonces, lo que de alguna manera complica o hace de especial este ensayo es en cómo justamente interpretamos estas curvas. Pero veamos, ¿sí?, que estas curvas justamente, de acuerdo al documento técnico de SIGRE 445, que es la guía para el mantenimiento de transformadores, quizá la guía más completa y la mejor referencia que podemos tener nosotros cuando hacemos mantenimientos de transformadores de potencia, clasifica a los ensayos, fíjense, en ensayos básicos y ensayos avanzados. Entre los ensayos básicos tenemos como por ejemplo típicamente la relación de transformación, la tangente delta, factor de potencia, la resistencia de aislamiento, ¿sí? Y dependiendo qué tipo de ensayo nosotros hacemos, es el tipo de problema que nosotros podemos encontrar o detectar o diagnosticar clásico en un transformador. ¿Ok? Bueno, este documento de SIGRE clasifica entonces a la prueba justamente de análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí?, como una prueba avanzada. Y si nos fijamos, ¿sí?, de todas las pruebas avanzadas, y es más, si nos fijamos entre todas las pruebas avanzadas y básicas, la prueba de análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí?, es la prueba que mayor cantidad de efectos típicos puede encontrar en un transformador. Concretamente podemos encontrar problemas de integridad del circuito magnético, problemas de aislamiento del circuito, ¿sí?, geometría de los devanados, problemas en la geometría de los devanados y problemas de aislamiento entre espiras. Aquí queda claramente la incidencia, la importancia, el impacto que tiene justamente la prueba de análisis de respuesta en frecuencia para el diagnóstico de transformadores.
no nos vamos a detener con los fundamentos profundos de la prueba, con los fundamentos básicos. Y para esto tenemos un webinar que dimos allá por el año 2016, que en lo que respecta a los conceptos básicos sigue siendo vigente. Este webinar que dimos, insisto, en el año 2016, tratamos con mayor detenimiento todos los aspectos básicos de lo que es la matemática, de la prueba, el concepto teórico, el background teórico fundamental. No nos quisimos detener en este caso, sino simplemente avanzar sobre las nuevas, digamos, aportes que tiene la prueba. Por eso me permito agregar en esta presentación que aquellos que quieran repasar un poco más los fundamentos básicos pueden consultar en el canal de YouTube de Megger CSA justamente este webinar donde se tratan justamente esos aspectos con mayor detenimiento. Bien, vamos a ver entonces ahora fundamentalmente la comprensión general de la respuesta, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un transformador, ¿sí?, y lo excitamos únicamente a una frecuencia de red, como puede ser de 50 o 60 Hz, dependiendo del país donde nos estén mirando, se hacen presentes fundamentalmente, ¿sí?, la inductancia del circuito primario y su respectiva resistencia de devanados, la resistencia y la inductancia del circuito secundario, y aparece una componente resistiva capacitiva que caracteriza los aislamientos interdevanados, es decir, el aislamiento entre el primario y el secundario, y cada aislamiento, sí, respecto a tierra, es decir, el aislamiento entre primario y tierra y el aislamiento entre secundario y tierra. Esos son básicamente los aislamientos, es decir, la red RLC que nosotros tenemos cuando trabajamos a una frecuencia fija, ¿sí?, típicamente de red. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros en realidad lo que hacemos es modificamos este nivel de frecuencia, ¿sí?, y ya nos empezamos a mover a frecuencias más grandes, más elevadas? Empiezan a aparecer, empezamos a notar que el transformador ya no se comporta como un circuito con parámetros concentrados, sino que empiezan a aparecer parámetros distribuidos. Ya la bobina del devanado primario, por ejemplo, no la puedo representar únicamente con una única inductancia, sino que la tengo que representar con una serie de, ¿sí?, inductancias incrementales, ¿sí?, y que cuando yo más preciso quiero que sea ese modelo, esa representación circuital, mayor cantidad de elementos voy a tener que ir tomando en tanto la frecuencia se sigue aumentando. Entonces fíjense que ahora lo que va a aparecer en realidad, ¿sí?, va a ser justamente que esta inductancia del lado primario va a estar distribuida en una serie de inductancias, lo mismo para las inductancias del secundario, del devanado secundario, lo mismo para sus respectivos valores resistivos, y fíjense que el aislamiento interdevanado también va a aparecer, ¿sí?, o se va a manifestar en una forma distribuida. ¿Okay? De igual manera, los aislamientos distribuidos a tierra también van a aparecer con esa forma distribuida incremental, tanto sea para el devanado primario como para el devanado secundario. Es decir, que ya no podemos representar el circuito, ¿sí?, nuestro transformador a frecuencia de red, como un circuito único y simple con simplemente un par de resistencias e inductancias concentradas, sino que tenemos parámetros distribuidos, ¿sí? Es decir, que aparecen capacitancias, inductancias y resistencias distribuidas en nuestro transformador cuando nosotros incrementamos la frecuencia de excitación. Bien, la respuesta de frecuencia de un transformador es una representación justamente de las interacciones entre los elementos de inductancias, capacitancias y resistencias distribuidas en el conjunto electromagnético que lo conforma. El ensayo de Enfra, entonces, involucra justamente múltiples componentes del transformador, es decir, múltiples partes del transformador. Para poder trabajar con esas múltiples componentes del transformador en respecto a la frecuencia, es decir, respecto a la variación de frecuencia, se utiliza algo que se conoce matemáticamente como la teoría de cuadripolos, en la cual lo que yo hago es representar esa red muy compleja de capacitancias y inductancias y resistencias distribuidas como una caja, ¿sí?, como un cuadripolo que tiene dos puertos, un puerto de entrada, un puerto de salida, y en función de ese puerto de entrada y ese puerto de salida, yo planteo algo que se conoce como el módulo de la función de transferencia y la fase de la función de transferencia. ¿Okay? Aplico una tensión fija, un voltaje fijo en el puerto de entrada y mido cuál es la tensión que sale en el puerto de salida, hago el cociente entre esas dos tensiones, ¿sí?, uso una escala logarítmica en base decimal y represento justamente cómo va variando el módulo y la fase de estas dos digamos, relaciones matemáticas. Esto es lo que conocemos entonces como la función de transferencia de nuestro transformador. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos con el análisis de respuesta en frecuencia. ¿Ok? Entonces, en un transformador,
se tiene una red equivalente extremadamente complicada de elementos distribuidos, de resistencias distribuidas, instancias distribuidas y capacitancias distribuidas, no lineales, ¿sí? Encima, además, para complicarla, esas capacitancias, resistencias, suelen ser no lineales y dependientes de la frecuencia. A medida que cambia la frecuencia de la señal inyectada, es decir, de la tensión que nosotros estamos inyectando en el puerto de entrada, varias combinaciones de capacitancia e inductancia intercambian energía entre sí, lo que implica, ¿sí?, justamente en cambios en los valores de la impedancia equivalente. ¿Okay? Nosotros podemos representar entonces el módulo y la fase de nuestra función de transferencia y vemos entonces que a medida de que, digamos, va variando justamente la frecuencia, tanto el módulo como la fase van experimentando diversos cambios como consecuencia de esa interacción que hay entre las componentes capacitivas, resistivas e inductivas. En rango de frecuencia entre los puntos resonantes, el circuito será predominantemente en rango de frecuencia entre los puntos resonantes, es decir, cuando nosotros tenemos frecuencia de resonancia, el circuito tendrá un comportamiento netamente resistivo, ¿okay? Será resistivo puro, ¿okay? Es decir, cuando tenemos frecuencias de resonancia, ¿okay? Cuando el circuito tiene una pendiente negativa, va a tener, por ejemplo, en el módulo, va a tener justamente un comportamiento inductivo. Cuando tiene una pendiente capacitiva, va a tener un comportamiento capacitivo, ¿sí? Y esto se traduce de igual forma en la fase, ¿sí? En la fase, cuando la curva tenga una polaridad, ¿sí?, positiva, el circuito va a tener un comportamiento inductivo. Cuando el circuito tenga una fase negativa, ¿sí?, va a tener un comportamiento capacitivo. Y cada vez que el circuito pase por cero, ¿sí?, que la fase pase por cero, el circuito va a estar ante una frecuencia de resonancia, es decir, va a tener un comportamiento resistivo puro. Bien, son 4 las configuraciones posibles de prueba que nosotros podemos realizar y son 4 las configuraciones que por lo tanto siempre recomendamos realizar, ¿sí? Las 4 configuraciones son la configuración de admitancia de circuito abierto, la configuración de admitancia de cortocircuito, el interdevanado capacitivo y el interdevanado inductivo. Estas 4 son las 4 configuraciones de pruebas posibles que nosotros podemos realizar. Y les cuento, para quien no lo sabe todavía, que estas en realidad son 4 pruebas que nosotros conocemos muy bien. Porque la prueba de admitancia de circuito abierto es una prueba como equivalente a la prueba del ensayo de vacío que nosotros hacemos en un transformador. La prueba de admitancia de cortocircuito es equivalente a una prueba de, de cortocircuito, de reactancia de dispersión que nosotros hacemos en un transformador. La configuración de intervanado capacitivo es el aislamiento, ¿sí? Básicamente se representa o se manifiesta con mayor preponderancia, sensibilidad del aislamiento, particularmente el aislamiento intervanado. Y finalmente el intervanado inductivo no es ni más ni menos que una prueba de relación de transformación con frecuencia variable, ¿sí? ¿Cómo son las configuraciones de prueba? Básicamente, bueno, aquí elegí un grupo de conexión particular de un transformador, la admitancia de circuito abierto, simplemente aplico, ¿sí?, una tensión, mido esa tensión que realmente estoy aplicando, ¿sí?, por ejemplo en la fase H1, y mido cuál es la tensión que se induce, ¿sí?, por la fase H2 del mismo devanado. Hago las 3 combinaciones posibles, fíjense, voy a hacer 3 mediciones para esta configuración, estando siempre el devanado secundario en circuito abierto. Las respuestas típicas que tenemos para la configuración de admitancia de circuito abierto tienen esta forma, donde justamente en baja frecuencia se manifiesta fundamentalmente el comportamiento justamente de la parte magnética del transformador, como vamos a ver más adelante. La segunda configuración, fíjense que es prácticamente dual, es exactamente la misma, con la diferencia de que ahora lo que vamos a hacer es un cortocircuito en el devanado secundario. Cuando nosotros hacemos un cortocircuito en el devanado secundario, ¿sí?, estamos haciendo una especie de un ensayo justamente de cortocircuito. Es decir, estamos eliminando la parte magnética, el efecto del núcleo. Entonces, esa es la razón por la cual, fíjense que en bajas frecuencias, ¿sí?, las respuestas de frecuencias típicamente tienden a acercar o estar cerca de cero, ¿sí? Y a medida que la frecuencia aumenta, ¿sí?, las 2 respuestas, admitancia de circuito abierto, admitancia de cortocircuito, tienden a parecerse entre sí. ¿Ok? Bien. La tercera de las configuraciones, como dijimos, es el intervanado capacitivo, donde aquí básicamente lo que vamos a hacer es vamos a aplicar tensión, imaginemos en la fase H1, y vamos a medir, ¿sí?, por la fase secundaria correspondiente, en este caso X1, estando, fíjense, el resto de las conexiones abiertas, y en este caso vamos a tener una respuesta que tiene esta forma, ¿sí? Es una típica respuesta del aislamiento interdevanado, ¿sí?, que es decir, el aislamiento entre el primario y el secundario, que tiene la particularidad de que a medida de que la frecuencia aumenta, la impedancia va disminuyendo. ¿Ok?
Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos esperar. Fíjense, en otras palabras, en baja frecuencia deberíamos esperar una función de transferencia muy negativa. Cuando más negativa, cuando más pequeña es esta función de transferencia, ¿sí? Uno debería esperar que mejor se encuentra justamente el aislamiento interdevanado, el aislamiento entre el primario y el secundario, porque aquí estamos hablando de una impedancia grande entre el primario y el secundario. Por lo tanto, la función de transferencia es de esperar que tenga un valor muy negativo. Si obtuviera una respuesta típica, sería evidente de que algo raro le estaría pasando al aislamiento interdevanado. Bien, la última configuración, la cuarta configuración, la conocemos como interdevanado inductivo, y fíjense que ahora hacemos casi lo mismo que el interdevanado capacitivo, pero ahora lo que hacemos es ponemos a tierra, fíjense, un borne otro borne del devanado del primario, y vamos a poner a tierra otro borne del devanado secundario, y lo que estamos haciendo aquí en realidad, fíjense, estamos aplicando tensión monofásica entre el primario y midiendo cuál es la tensión secundaria que tenemos en el secundario. Aquí lo que estamos haciendo ni más ni menos que es una prueba de relación de transformación, ¿sí? Que se caracteriza por tener en una zona de baja frecuencia hasta algunos kilohertz un comportamiento prácticamente lineal. Y esta es justamente, ¿sí? Si nosotros aquí sacáramos la función de transferencia y hiciéramos la inversa de la función de transferencia, podríamos calcular justamente la relación de transformación que tenemos en nuestro transformador. Es decir, estamos haciendo una prueba, ¿sí? De relación de transformación a frecuencia variable. Las cuatro pruebas, las cuatro configuraciones nos dan importancia entre sí, ¿sí? Una, fíjense que es más sensible a la parte magnética, otra es más sensible a la parte de las espiras, otra configuración es más sensible al aislamiento interdevanado, y otra de las configuraciones es más sensible justamente al aislamiento entre espiras. ¿Ok? Bien, a medida que nosotros vamos a ver la comprensión general de la respuesta para una prueba, para un barrido puntual, para un barrido determinado, general, genérico, a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia de la prueba, el primer punto de interés es el que estamos marcando como punto A y que corresponde justamente a la impedancia máxima del devanado bajo prueba, por lo que el valor en decibeles justamente de la función de transferencia va a ser mínimo, ¿sí? Se encuentra normalmente por debajo de unos pocos kilohertz. Para identificar los componentes dentro del transformador que forman la inductancia y la capacitancia en esta resonancia, se debe tener presente que en el rango de baja frecuencia, bajo la condición de circuito abierto, la energía magnética se almacena fundamentalmente en el núcleo. Por lo tanto, aquí la inductancia representa justamente la capacidad de corriente de crear un flujo magnético en el núcleo, algo que conocemos justamente como la inductancia de magnetización. Esta capacidad puede verse influenciada justamente por el estado magnético del núcleo, como vamos a ver más adelante, así como por cualquier otro circuito cerrado que actúe como una carga inductiva hacia el núcleo. Por ejemplo, una espira en cortocircuito. ¿Okay? La energía eléctrica en este rango de frecuencia está en su mayor parte confinada en los segmentos de aislamiento con una capacitancia grande del circuito. Esta capacitancia total incluye varios acoplamientos capacitivos que nosotros tenemos distribuidos a tierra. A medida que pasamos por la primera frecuencia de resonancia, en este caso del orden de unos 7 kHz, el siguiente punto de interés es la impedancia mínima, ¿sí? El punto B de la figura. Una vez más, estamos interesados en los componentes del transformador que componen la capacitancia y la inductancia y que están involucrados justamente en la resonancia de esta frecuencia. Con respecto a la inductancia, un aumento de frecuencia intensifica el impacto justamente de las corrientes parásitas en las laminaciones del núcleo. Estas corrientes crean una fuerza desmagnetizante que se opone al flujo. Cuanto mayor sea la frecuencia, más fuerte va a ser el efecto de remoción del flujo en el núcleo y por lo tanto parte del flujo entra en el espacio entre y dentro de los devanados. Para esta resonancia la energía magnética se almacena tanto en el núcleo como en los canales de dispersión, siendo la inductancia una combinación justamente de la inductancia de magnetización y de la inductancia de dispersión. ¿Okay? Al mismo tiempo, el almacenamiento de esta energía se desplaza hacia la capacitancia del espacio interdevanado, es decir, del aislamiento entre el bobinado primario y el bobinado secundario. A medida que se incrementa aún más la frecuencia, se encuentran muchos puntos extremos locales, ¿sí? Con transformadores que tienen diferentes tipos de devanados, diferentes diseños, ¿sí? Diferentes patrones característicos. Estos patrones en gran medida se rigen justamente por la relación entre la serie de los bobinados y las capacitancias en derivación. Un punto de resonancia identificado justamente como el punto C corresponde a una de las frecuencias naturales del devanado. Es decir, el punto C corresponde normalmente a la frecuencia natural del devanado y que, como les digo, depende fuertemente del tipo de diseño que tenga ese devanado.
se asume que este punto está asociado con una oscilación en la que la energía eléctrica almacenada en el elemento entre espiras o entre las capas del devanado se intercambia con la energía magnética almacenada en el campo creado por el flujo de dispersión vinculados a las espiras correspondientes. Finalmente, si incrementamos un poco más la frecuencia hasta llegar al punto D, este punto es fuertemente influenciado por la mayor parte del devanado y depende del diseño del transformador. Sin embargo, para transformadores de potencia generalmente se asume regularmente que las respuestas en este rango de frecuencia están influenciadas fundamentalmente por los bushes. Repito, esto fundamentalmente para transformadores de alta tensión, ¿sí? De alta potencia. También en este rango de frecuencias son, o tienen impacto los cables de interconexión entre el transformador, como así también el circuito de tierra de nuestro sistema de medición. Bien, vamos a ver cuáles son entonces los factores típicos que influyen justamente en los ensayos. ¿Okay? En los ensayos de FRA, nosotros siempre tenemos que tener presente que uno de los principales postulados de la prueba dice que la probabilidad, fíjense que esto es muy interesante, dice que la probabilidad de que un transformador tenga un problema es significativamente menor que la probabilidad de que el personal de prueba cometa un error. Es por ello que deben adoptarse todas las medidas que impliquen o conlleven errores operativos en los ensayos. Por ello, en esta sección, nosotros lo que vamos a revisar son los factores que pueden influenciar en los resultados, y el objetivo justamente es mostrar con unos ejemplos el rol que pueden jugar diferentes factores para que en la búsqueda de las causas de los defectos y en el momento del diagnóstico de un transformador no se descarte justamente una probable contribución externa al ensayo, ni se introduzcan elementos que no pertenezcan a la falla propiamente dicha que pueda tener el transformador como consecuencia de un ensayo mal realizado. ¿Okay? En este sentido, como vamos a ver más adelante y lo va a remarcar Julio, la estandarización es muy importante, es crítica, ¿sí? Es fundamental que nosotros hagamos ensayos normalizados, ¿sí? Ensayos estandarizados para justamente de alguna manera deslindar, sacar la probabilidad de error justamente al momento de ejecución de la prueba. Bien, ¿cuáles son los factores que típicamente influyen, ¿sí? en la prueba de FRA? Bueno, la configuración de la medición, el estado del transformador, lo podemos simplificar en estos 4 ítems, la configuración del transformador y factores externos. Bien, vamos a ver la primera componente de estos factores que pueden afectar a los resultados y que tiene que ver con la configuración de la medición. En primer caso vamos a ver, tenemos básicamente estos ejemplos, es una mala conexión de puesta a tierra, ¿sí? Un transformador conectado a las barras, malas conexiones en los cables de cortocircuito para la prueba de admitancia de cortocircuito, conexión de la pantalla del bushing, de la pantalla del cable, digamos, del cable de medición con el bushing mal realizada, una conexión a tierra del bushing de neutro no sometido a la prueba, vamos a ver la diferencia que hay con eso. La dirección de la medición, si bien esta prueba se considera que, o uno de los postulados justamente para poder aplicar la teoría de cuadripolos es que el cuadripolo tiene que ser pasivo bilateral, por lo tanto, en principio, tendríamos que poder inyectar de un lado y medir del otro y deberíamos tener lo mismo. Vamos a ver que no necesariamente pasa lo mismo, más adelante vamos a ver por qué. Y finalmente, la tensión de ensayo. Vamos al primero de ellos, entonces, un primer ejemplo de una mala puesta a tierra. La mala puesta a tierra, digamos, con la tierra del transformador como referencia para la señal, la ruta de tierra no debe introducir ninguna impedancia apreciable en el circuito. Generalmente el efecto de tierra deficiente se hace, ¿sí?, evidente por encima de aproximadamente los 300 kHz. ¿Sí? Aquí estamos viendo justamente, ¿sí?, un transformador sobre el cual la pantalla de tierra, la conexión justamente de tierra del cable de señal, ¿sí?, se ha conectado con diferentes impedancias y vemos justamente que, fíjense que los barridos son exactamente iguales en el rango de bajas frecuencias, pero en el rango de altas frecuencias, ¿sí?, al aumentar justamente la resistencia de puesta a tierra de esta conexión de la pantalla del cable de señal, es como que las señales tienden justamente a desplazarse, ¿sí? Al aumentar la señal, justamente la resistencia de puesta a tierra, justamente el barrido, las señales en alta frecuencia tienden a desplazarse hacia justamente la izquierda. Por eso es muy importante asegurarnos de que tenemos una efectiva conexión de resistencia justamente en la pantalla del cable. Todo el instrumental moderno diría, para hacer pruebas de análisis de respuesta de frecuencia, ya vienen provistos con un chequeador, justamente con un shaker que nos permite y que nos dice el instrumento de que esta conexión tiene un valor adecuado
y que de alguna manera vamos a estar justamente sacándonos este probable problema justamente en los resultados de la prueba, en este caso particular para un transformador de 390 MB en la prueba de admitancia de circuito abierto. Bien, un transformador conectado a las barras, ¿sí? Este es el típico ejemplo. Ingeniero Raúl, tenemos que desconectar realmente el transformador para hacer la prueba, y la respuesta siempre que yo doy es que el transformador idealmente tiene que estar desconectado de todo tipo de conexiones, ¿sí? Para analizar esta condición, muchas veces planteada por los operadores a los encargados de realizar esta prueba, acá lo que estamos viendo es justamente un ensayo de admitancia de circuito abierto para el devanado de baja tensión, con los cables del instrumento conectados al bushing del transformador y estos últimos conectados a las barras colectoras externas, y luego justamente se removieron las conexiones de las barras. Como vemos, las diferencias en las trazas son claramente visibles en el rango justamente de alta frecuencia. El cambio de la respuesta obtenida, ¿sí? Justamente cuando todavía los bushings están conectados a las barras colectoras, implica una adaptación incorrecta justamente de la impedancia característica de los cables de medición y las barras colectoras. Es decir, lo que no está pasando es que nuestro circuito está correctamente adaptado, nuestro sistema de medición. Entonces es importante observar que las respuestas se mantuvieron muy similares en ambas condiciones, a excepción justamente del rango de alta frecuencia. ¿Okay? Entonces la pregunta, ¿es importante o no es importante tener conectado el transformador o tener vinculado el transformador de toda conexión? Bueno, la respuesta la tenemos justamente en este ejemplo para un transformador de 60 MVA. Malas conexiones de los cables en la prueba de admitancia de cortocircuito, bien digo. Este ejemplo muestra justamente, recuerden que para la medición justamente de la admitancia de cortocircuito, yo tengo que realizar un cortocircuito justamente en el devanado secundario. Y aquí lo que estamos mostrando justamente es una prueba en la cual se hizo el cortocircuito de una manera deficiente. Fíjense que dos barridos dieron una determinada respuesta, pero el otro de los barridos dio una respuesta distinta. La diferencia en las trazas, justamente en el rango de baja frecuencia, es el resultado justamente de una mala conexión o una conexión deficiente de estos cables justamente de cortocircuito del lado de baja tensión. Para evitar este tipo de problema, es recomendable asegurar una adecuada conexión de este cortocircuito que nosotros necesitamos realizar para hacer esta configuración, ¿sí? Teniendo en cuenta que no es importante la sección del conductor, sino que más bien lo que importa, si no tengo que hacer un cortocircuito aquí con un cable de un calibre importante, lo que tengo que hacer aquí es un cortocircuito que sea lo suficientemente seguro desde el punto de vista eléctrico para asegurarme que tengo potencial, ¿sí? Los 3 puntos, ¿sí? En este caso, los 3 bornes del transformador. ¿Okay? Entonces no minimicemos esto, no es simplemente un cablecito enrollado aquí, sino tienen que ser unas buenas pinzas, unas buenas prensas, unos buenos caimanes para asegurar justamente un buen equipotencial justamente entre las bobinas del devanado secundario. Ok, bien, conexión de la pantalla de cable de medición respecto al bushing. Esto tiene que ver también, o está un poquito relacionada también con la primera de las pruebas, ¿sí? Justamente, si nosotros tenemos dos maneras de conectar, recuerden que los cables de señal justamente son cables coaxiales, que nosotros tenemos que hacer justamente es aterrizar esos cables en la pantalla de ese cable coaxial. Y hay dos técnicas posibles de hacerlo, ¿sí? Con simplemente una conexión arbitraria que presenta una determinada geometría, o una conexión corta que es la recomendada justamente por la normativa. ¿Por qué pasa esto? Si nosotros hacemos una conexión arbitraria desde el punto de tierra, lo que estamos, imponiendo en esta posición es una inductancia determinada, que si nosotros queremos hacer que este ensayo sea repetido, ¿sí? Para, supongamos, al año siguiente, va a ser muy difícil que nosotros dejemos la trenza conectada exactamente con la misma geometría, con lo cual podríamos ver o interpretar un barrido, un cambio justamente en el barrido e interpretar un resultado erróneo. Para evitar justamente estos resultados erróneos, se recomienda siempre que la conexión de tierra del cable coaxial, ¿sí? Siempre sea con lo que se llama como la técnica de la trenza más corta. ¿Okay? Aquí justamente representamos, o les muestro justamente, el caso o el ejemplo de un transformador en el cual se ha utilizado una técnica correcta, ¿sí? En color azul, y una técnica incorrecta justamente en color rojo, ¿sí? Donde vemos, fíjense que en bajas frecuencias y en frecuencias medias las curvas dieron exactamente igual, los barridos dieron exactamente igual, pero en alta frecuencia se manifestaron cambios. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto, lo que podría estar interpretando es que tengo algún problema, ¿sí? De uniones, contactos o soldaduras, ¿sí? Dentro del transformador, cuando en realidad lo que tengo, ¿sí? Es un problema de una conexión deficiente al momento de hacer el ensayo. Por eso, de vuelta, lo repito, es muy importante justamente que nos aseguremos una adecuada conexión de la pantalla del cable de medición respecto al bushing.
Siguiente ejemplo, conexión a tierra de bushing de neutro en devanados no sometidos a pruebas. ¿Sí? Aquí lo que le estoy mostrando en este ejemplo, justamente, es la comparación entre dos barridos de admitancia de circuito abierto de un devanado de alta tensión obtenido con los bushings neutros del lado de baja tensión puestos a tierra y flotando. Durante la medición, los bushings de baja tensión se pueden conectar a tierra o dejar flotando, pero se debe considerar que cada conexión va a producir su propia respuesta en frecuencia. La recomendación ideal, obviamente, como ya se lo comenté adelante, es que justamente removamos al transformador de toda conexión. ¿Okay? Así que tengamos en cuenta esto, que también tiene una incidencia notoria sobre el resultado del transformador. Dirección de la medición. ¿Sí? Esto también es bastante relevante y bastante común. ¿Sí? Cuando el diseño de un transformador requiere una distribución de aislamiento no uniforme a lo largo del devanado, por alguna razón particular, el aislamiento puede no ser uniforme. Imaginemos el aislamiento de alta tensión está especificado como un aislamiento no uniforme. Los resultados de la medición de análisis de respuesta de frecuencia obtenidos al aplicar una tensión en los diferentes extremos del devanado, obviamente que pueden diferir. El ejemplo muestra una medición de admitancia de circuito abierto realizada en un transformador monofásico, donde cada extremo del devanado fue diseñado para un nivel de aislamiento diferente. Como resultado, el extremo neutro del devanado tenía un bushing más pequeño, ¿sí? Tenía un bushing más pequeño, ¿ok? Que el bushing justamente de alta tensión. Esta diferencia justamente implicó una desviación entre los barridos en los rangos de media y alta frecuencia. También, no sé si lo vemos aquí, un rango particularmente de media y alta frecuencia, se pueden obtener diferentes trazas en un devanado conectado en estrella para el caso de transformador trifásico, ya que, bueno, la señal que viaja del extremo del bushing de neutro del devanado bajo prueba se enfrentará a una red RLC diferente a la que viaja desde el bushing de alta tensión. Por lo tanto, es importante utilizar la misma dirección de eyección de las señales del ensayo, tal cual lo especifica justamente una de las normas que va a mencionar Julio más adelante, que es la norma IEC 60076 parte 18. Resumiendo, entonces, es importante mantener la direccionalidad justamente de la medición. Bien, tensión de ensayo. ¿Sí? La tensión aplicada justamente del ensayo puede afectar los resultados, por eso es muy importante utilizar siempre la misma tensión de ensayo. La tensión de ensayo se manifiesta fundamentalmente en el rango de bajas frecuencias. Raúl, ¿hay una tensión normalizada? No, en realidad no hay una tensión normalizada de prueba. Los estándares recomiendan utilizar siempre la misma tensión de prueba. Generalmente y comercialmente todos los instrumentos están utilizando típicamente una tensión típica de 10 voltios. ¿Sí? Se puede utilizar una tensión mayor, una tensión menor, eso es indistinto, pero vuelvo, repito, que los estándares de práctica, ¿sí? Recomienda justamente, o hace, vemos que recomienda utilizar una tensión típica de 10 voltios. ¿Okay? Esto fundamentalmente se relaciona con las corrientes magnetizantes inducidas sobre el núcleo, que van a ser diferentes cuando las tensiones justamente sean distintas, ¿sí? Por lo cual se va a manifestar justamente en un comportamiento diferente en el rango de baja frecuencia. Bien, respecto al estado del transformador, ¿sí? Tercer factor que puede influenciar en la prueba, ¿sí? ¿Cómo está la tierra del núcleo? ¿Cómo es el aceite aislante? ¿Cuál es el estado magnético del núcleo? La influencia de los bushing, la temperatura y la humedad. ¿Ok? Vamos con el primero de ellos, ¿sí? Que es la condición de tierra del núcleo, ¿sí? En el ejemplo A mostramos un ensayo de análisis de respuesta de frecuencia justamente correspondiente para una admitancia de circuito abierto en el lado de alta tensión. Se compara la respuesta del núcleo puesto a tierra y aislado a tierra, y como vemos, el núcleo aislado dio como resultado, en este caso, un cambio en la capacitancia del devanado de baja tensión. ¿Okay? En el ejemplo B, lo que estamos mostrando justamente es el comportamiento en la respuesta de frecuencia con el núcleo flotando y puesto a tierra y conectado a tierra a través de un conjunto de resistores. Es decir, lo que hicimos, conectamos el núcleo a través de un conjunto de resistencias, esto simplemente a los fines de la prueba, para ver cómo justamente o qué incidencia tiene la efectividad de la conexión de tierra del núcleo. Entonces, a veces el núcleo aislado puede provocar justamente el cambio de la respuesta del devanado de alta tensión en el rango de frecuencia por encima típicamente de los 100 kHz. Cuando se quita la conexión a tierra del núcleo principal, el acoplamiento entre el devanado de baja tensión y de tierra se reduce, aumentando justamente el potencial del devanado de baja tensión que se encuentra flotando. ¿Sí? Esto además aumenta justamente la corriente capacitiva que fluye desde el devanado de baja tensión a través de la impedancia de medición. ¿Okay? Bien. Vamos al caso del aceite del transformador. Aquí son simplemente dos ejemplos de admitancia de circuito abierto del lado de baja tensión y del lado de alta tensión. Fíjense un transformador con aceite y sin aceite.
Para ambos casos hizo una medición de admitancia de circuito abierto con la unidad con y sin aceite. Obviamente que lo que hace el aceite justamente es disminuye la constante eléctrica, y al disminuir justamente la constante eléctrica del sistema de elemento, disminuye la capacitancia, desplazando así todos los puntos de resonancia de la traza de la respuesta de frecuencia hacia frecuencias más altas. ¿Okay? Así que esto también es algo que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar una prueba, si el transformador va a tener o tiene aceite. Una comparación simplemente de un transformador con ester natural y aceite mineral, de manera similar a lo anteriormente expuesto. Justamente se hicieron aquí una comparación entre transformadores a mitad de circuito abierto y cortocircuito con esteres naturales y aceites minerales. Los esteres naturales tienen una constante eléctrica más alta que el aceite mineral, lo que justamente para una misma configuración y diseño van a cambiar justamente la respuesta respecto al aceite mineral, desplazándose en este caso las frecuencias de resonancia hacia frecuencias más bajas. Bien, respecto al estado magnético del núcleo, sigue algo muy crítico y normalmente una de las clásicas, de los clásicos errores que cometemos a la hora de realizar una prueba, ¿sí? Asegurarse siempre, recomendación elemental, básica, asegurarse antes de hacer una prueba de análisis de respuesta de frecuencia que el transformador se encuentra desmagnetizado, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Como lo tratamos precedentemente, justamente el estado magnético del núcleo cambia la inductancia magnetizante, ¿sí? Estos cambios se hacen evidentes en el rango de baja frecuencia, donde se crea juntamente un desplazamiento característico en el barrido, y cuando el núcleo está suficientemente magnetizado, también pueden aplastar notablemente las amplitudes de los principales puntos de resonancia. El estado magnético del núcleo cambia cada vez que el transformador se somete a una excitación eléctrica, ya sea de corriente continua o de corriente alterna. ¿Okay? Cuando se elimina justamente la excitación, el núcleo retiene justamente algo de memoria magnética. Es decir, un estado magnético que es dependiente del momento en el cual se hace la interrupción de corriente. ¿Okay? Sin embargo, independientemente de si la magnetización fue creada por la remoción del servicio del transformador, el final de la medición de la resistencia del devanado u otro tipo de excitación. Por otra parte, esto también es interesante y se recomienda justamente en el último estudio de Sigré, en el último reporte técnico de Sigré, tener en cuenta, es justamente lo que pasa cuando nosotros tenemos un transformador que lo removemos del servicio, hacemos una prueba de FRA y repetimos esa prueba mucho tiempo después. Se ha probado que aún sin ningún tipo de excitación electromagnética, el magnetismo continúa cambiando debido a un contacto del núcleo con el aceite, el cual ejerce una especie de movimiento browniano. Como resultado de este movimiento aleatorio, se intercambian pequeñas cantidades de energía de forma continua y aleatoria entre el núcleo y el aceite. Es a través de estas interacciones justamente microscópicas que el núcleo puede modificar su estado magnético, mientras tanto el aceite, como el resto del transformador, alcancen un equilibrio termodinámico. Por lo tanto, y concluyendo, el estado del núcleo, en definitiva, puede cambiar con el tiempo, incluso si no se aplica ninguna excitación externa. ¿Sí? En esta figura, en el ejemplo B, mostramos justamente los barridos de un ensayo de mitades de circuito abierto realizados del lado de baja tensión. Las fechas de medición están separadas justamente por unas 9 semanas, y durante este tiempo la unidad no fue sometida a ningún tipo de excitación eléctrica, pero la respuesta en baja frecuencia justamente tuvo un cambio notorio. El magnetismo entonces continuó cambiando, ¿sí?, en el núcleo del transformador, aún estando fuera de servicio. Bien, influencia de los bushings, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo rápidamente, simplemente lo que estamos mostrando aquí, ensayos en fábrica, en color rojo, las curvas en color rojo, con bushings provisorios, suelen utilizarse bushings provisorios para realizar determinados ensayos, y en color azul los barridos de frecuencia con los ensayos ya definitivos. Como vemos, estos cambios se manifiestan en la alta frecuencia, como ya hemos adelantado anteriormente en el comportamiento clásico o típico de la prueba. En el ejemplo B, justamente lo que estamos mostrando, fíjense cómo el recambio de los bushings también va a tener o tiene justamente un efecto sobre la respuesta, ¿sí? En color azul lo que estamos viendo es una prueba de admitancia de circuito abierto en un transformador de 231 kilovoltios, ¿sí?, para unos bushings antiguos del tipo RBP del año 1981. Se recambiaron esos bushings por resina impregnada en papel, ¿sí?, y se obtuvo el barrido en color rojo. Como ven, la respuesta, tanto en baja, pero muy especialmente en alta frecuencia, cambió significativamente. Por eso es muy importante tener en cuenta que el recambio del bushing obviamente va a cambiar justamente la condición mecánica del transformador. Bien, temperatura del transformador, ¿es importante o no? Y la temperatura del transformador en principio
es quizás de todos los parámetros el menos sensible al FRA, pero cuidado que puede haber para ciertas configuraciones que algunas respuestas pueden llegar a tener alguna incidencia. En particular, la configuración de interdevanado capacitivo, ¿sí? El interdevanado capacitivo, aquí le estamos mostrando simplemente para que tengan una idea, un transformador de 60 mA, 132 kilovoltios, 22 kilovoltios. Sí, se hizo una prueba con el transformador caliente a 60 grados, donde ven, o puede ver justamente en color rojo la respuesta correspondiente, y en condición estable, en condición fría de 20 grados centígrados, en color azul. Como vemos en alta frecuencia, las respuestas fueron exactamente iguales, pero en frío tuvimos una diferencia justamente en los resultados de baja frecuencia. Por lo tanto, es importante considerar que para ciertas configuraciones, en particular como la admitancia de intervalo capacitivo, puede tener o puede ser incidida por la temperatura. Y respecto a la humedad, sí, la humedad, justamente la difusión de la humedad en el transformador puede provocar desviaciones en la medición de respuesta en frecuencia, pero aquí ya otras técnicas como la respuesta en frecuencia o la respuesta eléctrica en realidad, o el factor de potencia, justamente, como ya sabemos, proporciona justamente un mayor apoyo para la interpretación, ¿sí? No es quizá el FRA una de las medidas más sensibles que puedo llegar a determinar o digamos, aplicar para encontrar o determinar el estado de humedad dentro del transformador. Recuerden que la migración de la humedad del papel al aceite es aleatorio y puede hacer sí que algunas resonancias locales cambien justamente a frecuencias más bajas, pero esto, digamos, puede o normalmente es más notable o podría llegar a ser más notable a frecuencias más altas. En cualquier caso, vuelvo repito que las otras técnicas como la prueba de respuesta eléctrica son más importantes y sensibles para determinar justamente la presencia de humedad. Tercer factor que influye, la configuración del transformador, ¿sí? Posición del regulador de los devanados ensayados, influencia del regulador en la posición neutra, o sea, que estamos hablando de los reguladores que intercambian justamente la polaridad del devanado de regulación, y los devanados terciarios internos que podemos tener en los transformadores en conexión triángulo, ¿sí? La posición del regulador, por supuesto que la posición del regulador lo que va a hacer es va a incrementar o sacar fragmentos RLC, por lo tanto lo que va a terminar haciendo es modificando para determinadas frecuencias, especialmente para el rango de las frecuencias medias, la respuesta justamente de frecuencia, ya que vamos a tener distintas resistencias, inductancias y capacitancias distribuidas. Por lo tanto, es muy importante asegurarnos de que hacemos la prueba de CFRA en la posición del regulador que nos resulta de interés. Bien, respecto a la posición del regulador de los devanados no ensayados, fíjense que aquí tenemos justamente el ejemplo A. Lo que está mostrando es el ensayo, tanto el A como el B, justamente muestran los ensayos de la admitancia de circuito abierto realizado desde el devanado de baja tensión para diferentes posiciones del regulador, ¿sí? En el caso de la figura A, del ejemplo A, un regulador bajo carga; en el caso de la figura B, un regulador fuera de carga, ambos instalados en el lado de alta tensión, ¿sí? Los resultados muestran cómo el cambio entre los diferentes puntos del regulador de alta tensión no sometidos a la prueba, aún así generan cambios en la respuesta de los devanados de baja tensión. De aquí surge justamente la importancia de registrar justamente la posición del regulador cuando está instalado en el devanado de alta tensión. Si muchas veces nos olvidamos y nos centramos únicamente en vamos a hacer la admitancia de circuito abierto del devanado de baja tensión, pero no tenemos en cuenta en qué posición está el regulador de baja tensión, y eso nos puede llevar justamente a encontrar algunos errores en la interpretación de los resultados, ¿sí? Particularmente, fíjense aquí cómo se nota justamente en un regulador fuera de carga, como desde la posición 1, en este caso para la posición 5, para una frecuencia de aproximadamente 20 kHz, tenemos cambio notorio justamente en las respuestas. Y esto, si no lo tenemos en cuenta, podría decirnos, ok, estamos ante el cambio de la condición mecánica de la bobina, cuando en realidad lo que estamos teniendo es un impacto indirecto del núcleo de la posición del regulador del devanado de alta tensión. Influencia del regulador antes de entrar a la posición neutra. Fíjense que lo que tenemos aquí, justamente, para algunos diseños de transformadores, la dirección desde la cual nosotros hacemos la prueba del regulador regresa a la posición neutral. Justamente, en esos casos se puede afectar la respuesta en frecuencia. La figura muestra una medición del circuito abierto realizada en un devanado en serie de un autotransformador. La respuesta en frecuencia se obtiene dos veces, ambas con el regulador en posición neutra. La diferencia entre las dos medidas está en la dirección justamente desde la cual el regulador bajo carga entró a la posición neutra. ¿Okay? En estos casos, la dirección de retorno justamente del regulador bajo carga al neutro debe registrarse como parte de la configuración. En ese caso, la norma IEC justamente indica que la dirección del movimiento debe ser en la dirección de bajada de la tensión, al menos que uno especifique lo contrario.
Por lo tanto, cuidado, es muy importante registrar esto a la hora de realizar la prueba en los reguladores que justamente invierten la polaridad para la posición neutra. Bien, devanados terciarios, ¿sí? También tienen influencia en la medición. Fíjense, lo que estamos mostrando aquí son dos ejemplos, un ejemplo A y un ejemplo B, con un triángulo. Fíjense que en el primer caso tenemos el triángulo cerrado a tierra y flotando, repito, el triángulo cerrado, ¿sí?, a tierra y flotando, y en el ejemplo B el triángulo cerrado, abierto y flotando. Entonces, en este caso vemos, fíjense, tenemos la admitancia del circuito abierto del lado de baja tensión, como vemos diferencias justamente cuando está el devanado a tierra o flotando, ¿sí? Y aquí justamente vemos la admitancia del circuito abierto al lado de alta tensión, ¿sí?, en color azul flotando, y en color rojo cuando se pone a tierra. Por eso es muy importante tener en cuenta, obviamente, la conexión o la forma en la cual está justamente conectado el devanado terciario respecto al potencial de tierra. ¿Qué pasa si el devanado terciario está abierto o está cerrado? Fíjense que también si el devanado abierto está abierto o cerrado, también va a tener una respuesta distinta, ya sea para la admitancia del circuito abierto del devanado de baja tensión, como para el circuito de devanado, como para la admitancia de circuito de vacío, circuito abierto del devanado de alta tensión. Pero son parámetros, son conexiones o estadios del transformador muy importantes a la hora de registrar la prueba para justamente no encontrar o no determinar errores en el transformador cuando en realidad no lo tenemos. Finalmente, factores externos, ¿sí? Tenemos interferencia externa y distancias insuficientes, ¿sí? Algo muy común, Raúl, encuentro un ruido aquí, bueno, ¿qué pasó? Resulta que puede resultar, o puede pasar en algunos casos que estamos realizando mediciones con un digamos, campo energizado en cercanía de nuestro transformador, y puede pasar que a la frecuencia de red ¿sí?, encontremos algunos pequeños ruidos, algunas pequeñas señales de ruido justamente que se acoplan a nuestro sistema de medición y que corresponden normalmente a la frecuencia de red. Y en cualquier caso, esto tenemos que tener en cuenta que puede provenir justamente de que estamos demasiado cerca de algún campo energizado, y esto no revestiría en realidad ninguna cambio en la condición mecánica del transformador, sino estamos más bien hablando de una interferencia más bien a frecuencia industrial. Otro de los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta es el rango dinámico, ¿sí? El rango dinámico es la menor sensibilidad sobre la cual puede medir con el equipo, y que la podemos de alguna manera también relacionar con la interferencia externa, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos dos mediciones realizadas, admitancia de cortocircuito y admitancia de circuito abierto, con dos instrumentos que tienen dos rangos dinámicos distintos, ¿sí? Lo que pide la normativa es que nosotros las mediciones que hagamos, nos aseguremos que nuestro instrumento tiene un rango dinámico suficiente, ¿sí?, para hacer todas las mediciones que nosotros necesitamos hacer, y eso obviamente va a depender del tipo de transformador. Como experiencia, ¿sí?, un rango dinámico mínimo que tuviera que tener cualquier equipo para poder realizar cualquier tipo de mediciones es garantizarme por lo menos al menos menos 120 a menos 130 dB. Con un equipo que tenga ese rango dinámico me va a poder prácticamente asegurar que voy a poder realizar cualquier tipo de medición. Porque fíjense qué es lo que pasa en este instrumento que tiene un rango dinámico acotado, ¿sí? Aquí cuando paso por debajo de su rango dinámico pierdo información justamente de la respuesta de frecuencia. ¿Okay? Por lo tanto, repito, muy importante que consideren y que tengan digamos, presente este tema del rango dinámico. Y finalmente, entre factores externos, distancias insuficientes. Fíjense que aquí lo que se hizo una prueba de CFRA separando levemente una conexión, los flejes justamente de un transformador GC, un transformador de máquina, respecto de los contactos del bushing, ¿sí? Y lo que estamos viendo, fíjense que esas distancias muy pequeñas, muy acotadas, pueden tener un acoplamiento capacitivo que en definitiva me termina afectando, ¿sí?, las respuestas de frecuencia. Por lo tanto, es importante asegurarnos una adecuada distancia, ¿sí?, de las justamente conexiones cuando vinculamos los transformadores para evitar este tipo de defectos. Bien, con esto terminamos en lo que respecta a la parte de factores que influyen en la prueba, y ahora, Julio, por favor, seguimos con la parte de procedimientos y aspectos normativos. Raúl. Sí, Roberto. Una cosa antes, porque veo que por el tiempo no sé si vamos a llegar a la sesión de preguntas. Estamos a la mitad de la sesión y todavía hay avancemos entonces. Hay muchísimas preguntas y quizás vamos a plantear un panel otro día para responderlas a todas, porque son todas muy, muy interesantes y no queremos desperdiciar de contestarlas. Pero hay una que quiero rescatar del señor Iván Condori, y si pudieras contestarla, es relativo a que
cuando, por ejemplo, un comprador compra un transformador nuevo, muchas veces trae el análisis de CFRA como huella digital. Con todo lo que estamos viendo, la pregunta de Iván es si hay forma de determinar o no si ese ensayo que se hizo en fábrica, quizás en otro país, ¿cómo podemos determinar si realmente tenemos la certeza de que se hizo bien? ¿O es que no hay forma de saberlo? ¿O hay una recomendación? La respuesta es muy simple y justamente lo va a tratar Julio ahora. Es especificar que la prueba de CFRA en fábrica se haga de acuerdo a un estándar normalizado, IEC/IEEE. Justamente, esa es la forma, esa justamente es uno de los objetivos de la normalización, de que el ensayo se haga de acuerdo a normas, de acuerdo a un procedimiento normativo, ya sea IEC o IEEE, que son muy similares entre sí. Entonces, eso es lo que yo le tengo que especificar al fabricante. ¿Okay? Que él me garantice que la prueba, o sea, porque es justamente lo que va a comentar Julio ahora, la génesis, el porqué, el motivo por el cual nosotros justamente tenemos normas. ¿Sí? Lo que va a mostrar Julio ahora es justamente que el objetivo de la norma es independizarnos del instrumento e independizarnos de la marca, del modelo de instrumento, e independizarnos de si la prueba la hizo Juan, Pedro o José, no importa quién. ¿Okay? La idea es que cualquier prueba yo la pueda, emular, representar con otro instrumento y con otro operador. ¿Y eso quién me lo permite? Justamente los procedimientos normativos. ¿Ok? Perfecto. Adelante entonces con el siguiente capítulo. Invitamos ahora al ingeniero Julio Jiménez. Claro, gracias Roberto y Raúl. Efectivamente, lo que comentábamos en esta última pregunta que hizo el asistente, tiene que ver con estos mitos de la prueba de CFRA y la importancia de que se hagan de acuerdo a las normas estandarizadas y que, como decía Raúl al principio, el error no venga de parte de factores externos, ¿no? Y uno de los mitos de la prueba de CFRA se refiere a la prueba depende del instrumento, la prueba depende del operador y no hay normas de estandarización para la prueba. Y justamente también el webinar que mencionó Raúl al principio, ahí entre otros mitos se responden estas interrogantes, ¿no? Entonces lo que queremos decir aquí es que el procedimiento de la prueba de CFRA sí se encuentra normalizado. El objetivo de esta estandarización es indicar lineamientos para que los procedimientos sean normalizados, no importa ni el instrumento ni el operador, incluso en la localidad donde haya sido el fabricante esté ubicado en donde esté ubicado o el usuario final esté ubicado donde esté ubicado, ¿no? Siempre y cuando se respeten las guías, las normas, recomendaciones de las normas, la repetitividad va a ser esencial. Así que es la regla de oro de esta prueba, ¿no? Y bueno, existen guías para la interpretación de los resultados. Justamente de las normas internacionales tenemos las de mayor reconocimiento en la prueba, provienen del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos y de la Comisión Electrotécnica Internacional, vale decir IEEE e IEC. Y bueno, hay otras normas, otras normativas específicas como la del estándar de la industria de energía eléctrica de la República Popular de China, que es la DL o DLN 911, que la vamos a ver más adelante. Y finalmente, en la bibliografía especializada se disponen de reportes técnicos de CIGRE, que es el Comité Internacional de Grandes Redes Eléctricas, y que si bien no tienen marco normativo, son referencias esenciales para las buenas prácticas de los ensayos de CFRA y su respectivo análisis e interpretación de resultados. Lo que nos dice entonces la IEEE 57149 y que pertenece a la serie de normas referidas a ensayos de transformadores de potencia inmersos en aceite, y que esta misma ha sido publicada en el año 2012. En esta norma se desarrolla el marco teórico de la prueba y se emiten recomendaciones para su ejecución, las características recomendadas en el instrumental a emplear y la manera en la cual documentar y registrar los resultados de los ensayos. Se desarrolla una guía para la interpretación de los resultados obtenidos considerando 10 diferentes modos de falla. Y para cada uno de esos modos de falla se describen cómo deberían ser las respuestas en diferentes rangos de frecuencia para
solamente las configuraciones de admitancia de circuito abierto y las de cortocircuito. Y respecto a lo que nos dice la IS 676-18 del 2012 y que pertenece justamente a la serie de normas para transformadores de potencia, la 676 de la IEC, la parte 18 corresponde exactamente al FRA y esta fue promulgada en el mes de julio del 2012. Esta norma establece una guía para la ejecución de los ensayos, es decir, procura la ejecución de los ensayos normalizados. Se indican recomendaciones para considerar al momento de las pruebas y las características básicas de los instrumentos. Y esta norma está orientada fundamentalmente a la estandarización de la prueba. Respecto a justamente la norma de la República Popular China, es la DLT 911- del año 2004, que fue justamente promulgada en ese año, y establece ciertos criterios básicos normalizados para la ejecución. En esta parte, lo más interesante de esta norma es que propone un algoritmo para analizar los resultados en el rango de las frecuencias de las bobinas, que conocemos como el análisis de correlación. Esta herramienta de análisis permite en cierta medida unificar la interpretación de los resultados. También tenemos el SIGRE 342 y que es el Technical Brochure del reporte técnico Technical Brochure 342 y que es una excelente guía de referencia para iniciarse en el estudio y comprensión de los fundamentos de la prueba. En este reporte se realiza el desarrollo del marco teórico de la prueba, se indican antecedentes de ensayo y resultados de determinadas pruebas representativas. Se desarrolla una guía para la ayuda a la interpretación de los resultados. Y si se fijan, pues tenemos un Technical Brochure muy nuevo del 2020, que es el SIGRE 812, que hace una revisión del estado del arte de las metodologías de interpretación, explica las respuestas típicas y las características comunes, por ejemplo, diferencias genéricas entre las respuestas en los devanados de alta tensión y baja tensión, efecto de las conexiones en triángulo, efecto de conexiones internas, efecto del acoplamiento capacitivo entre fases, efecto de la magnetización del núcleo y diferencia entre transformadores tipo columnas y acorazados, entre otros aspectos. Algunos ya los ha mencionado ya justamente Raúl en la presentación. Hace una recopilación de las respuestas para modos de fallas mecánicos típicos utilizando modelos de transformadores de alta frecuencia, análisis de casos de estudios reales y una combinación de casos de estudio con ciertos modelos. Compara la performance de las metodologías de interpretación seleccionadas para los modos de fallas típicos para cada estado o evento en el cual se encuentre el transformador, como por ejemplo pruebas de cortocircuito, diagnóstico y mantenimiento y criterios de final de vida útil del transformador. Así que bueno, eso es una revisión de lo que es el procedimientos y aspectos normativos. Hago el pase con Raúl para que continúe con su presentación. Adelante, Raúl. Perfecto, gracias, Julio. Vamos a seguir entonces rápidamente, no nos vamos a detener mucho en esto porque si una parte ya daría para un webinar propiamente dicho. Simplemente le voy a mostrar en 3 slides, 3 diapositivas, lo nuevo, en lo que ha avanzado el FRA, ¿sí? Que es justamente la evaluación cuantitativa justamente de los ensayos del FRA. Recuerden que lo complejo que tiene el FRA, que lo que nosotros tenemos que analizar son curvas, ¿ok? Entonces, existen diferentes métodos cuantitativos que se han desarrollado justamente en los últimos tiempos para justamente poder comparar los resultados que nosotros tenemos. Básicamente los podemos clasificar en 3 metodologías. Algoritmos basados en los índices numéricos, ¿sí? Algoritmos basados en modelos de caja blanca y algoritmos basados en inteligencia artificial, ¿sí? Yo les voy a comentar el primero de ellos, que es el algoritmo basado en los índices numéricos. La interpretación de los resultados de la respuesta en frecuencia utilizando el índice numérico se basa fundamentalmente en calcular indicadores numéricos. Estamos hablando de aproximadamente unos 20 indicadores numéricos que se han desarrollado, que nos permita cuantificar las diferencias entre los barridos de referencia y los nuevos barridos que nosotros medimos.
Este método se define una ecuación matemática para extraer un valor único diferente en cada subbanda de frecuencia, ¿sí? Las ecuaciones normalmente usan la amplitud de respuesta de frecuencia para calcular dichos valores. Por ejemplo, uno de estos índices es justamente el que comprende, y el primero que se introdujo, que es justamente el estándar de la República Popular China, el DLT-911. ¿Sí? Esta norma, en el rango de las frecuencias medias, nos puede llegar a decir nosotros, esta herramienta, perdón, nos puede llegar a decir a nosotros si nuestras dos curvas, las dos curvas que queremos comparar, si son iguales o son distintas entre sí. Esto básicamente, en particular el estándar de la DLT-911 se centra fundamentalmente en el rango de las frecuencias medias, es decir, en el rango de las bobinas. Pero se han desarrollado otros índices, ¿sí? Que han, en los últimos años, que han tenido o que tienen un mayor espectro de frecuencia, como por ejemplo uno de los más comunes, el factor de correlación cruzada, que es el que le estoy mostrando aquí, y el de diferencia de deviación estándar. ¿Okay? La ventaja importante de este enfoque es justamente su simplicidad, especialmente para índices calculados directamente a partir de puntos medios en un ensayo, ¿sí? Ya que los índices lo que hacen es convertir justamente las diferencias entre las trazas de referencia y la nueva medida en un valor único, es decir, en un único vector, ¿sí? Lo cual nosotros podemos evaluar fácilmente. ¿Okay? Esto, repito, para aquel que esté interesado, está desarrollado justamente en el Technical Brochure 812, con prácticamente un capítulo entero, donde se desarrollan las ventajas y las desventajas entre cada uno de estos 20 índices estadísticos. Otros de los algoritmos, es el algoritmo basado en la caja blanca, ¿sí? Como yo les comentaba antes. En lugar de modelar los componentes físicos del transformador utilizando modelos de parámetros agrupados o distribuidos de una manera más precisa, se propone justamente un enfoque mucho más simple y fácil para traer los parámetros físicos más relevantes del circuito equivalente del transformador, a partir de las mediciones de respuesta en frecuencia. Esta metodología de extracción de los parámetros físicos es justamente la que estamos ilustrando en este esquema que tenemos aquí. Y el método de elementos finitos, también se agrupa como un método de caja blanca. Los elementos finitos tienen muchas aplicaciones en las simulaciones, particularmente en las pruebas de análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí? Al usar elementos finitos para considerar los detalles estructurales de un transformador, es posible, por lo tanto, construir un modelo de elementos finitos de alta frecuencia basado justamente en distintas vueltas, en distintas espiras del devanado del transformador, que se puede calcular, y lo que permite, mejor dicho, calcular la respuesta en frecuencia de un transformador considerando las pérdidas dependientes de la frecuencia. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tienen justamente los elementos finitos. Vuelvo y repito, esto lo van a encontrar, para quien quiera profundizar, lo puede estudiar, digamos, con mayor detenimiento en el Technical Brochure 812. Y finalmente, la tercera de las herramientas que se están utilizando para justamente analizar los resultados son los algoritmos basados en la inteligencia artificial, ¿sí? Hay valores de algoritmo de inteligencia artificial y cada uno tiene sus propias características. Este método puede utilizar una combinación de varios índices para la clasificación. También puede emplear las salidas en modelo circuital para comparar y combinando así los métodos que ya utilizó, digamos, con antelación. Debido a que es una estimación por naturaleza, dos ejecuciones de este método en el mismo caso pueden producir resultados diferentes. Y esto todavía lo que lo que la ciencia tiene justamente todavía que pulir respecto a la inteligencia artificial. Se requiere de una base de datos generalmente no disponible, no fácil de construir. Esto es lo que encarece un poco el algoritmo de inteligencia artificial, pero vuelvo, repito, es una de las herramientas que se están ya implementando para justamente la evaluación cuantitativa del FRA. Finalmente, para terminar con esta presentación, les voy a presentar dos casos de estudios, ¿sí? Donde justamente vamos a incorporar estos parámetros, estos índices numéricos, como para que tengan una idea y vean justamente la aplicación que tiene. En este caso de estudio, los dos casos de estudio que yo les presento pertenecen al Technical Brochure 812, del cual este humilde servidor ha participado en la investigación de ese trabajo. Analizamos aproximadamente unos 60 casos, de los cuales se publicaron unos 18 casos de fallas típicas. Yo aquí les estoy mostrando el primero de ellos, corresponde a un transformador, un elevador monofásico de un grupo generador, fíjense, de 600 MVA, 22 kV 432. En este transformador lo que se diagnosticó en definitiva fue un pan de on, el devanado de baja tensión. Lo que no teníamos una respuesta de referencia, pero sí lo que teníamos era la respuesta de un transformador hermano, así del transformador que estaba en el banco inmediato. Entonces aquí vemos justamente, ¿sí?, en color azul la referencia y en color rojo justamente el transformador que estaba sujeto a la condición de falla. En principio uno podría decir, bueno, tenemos alguna diferencia poco significativa en el espectro de baja frecuencia y aquí en alta frecuencia hay algo, pero no parece mucho. Bueno, lo
cuando ampliamos un poquito lo que pasa en el espectro entre 4 kHz y 1 MHz, se ve claramente sí diferencias justamente de los barridos. ¿Sí? La inspección justamente, al abrir el transformador, demostró justamente un pandeo significativo en el devanado de baja tensión. ¿Ok? Y esto simplemente comparando, fíjense que hasta la comparación con unidades hermanas puede ser importante y significativo para la conclusión de resultados. Fíjense qué pasa cuando aplicamos los parámetros estadísticos o los índices numéricos, perdón, justamente para esta prueba. ¿Sí? Aquí tenemos los dos barridos, el barrido de referencia y el barrido, digamos, de nuestro nuevo transformador. Para este caso de estudio se aplica justamente el método de vectores usando, digamos, lo que se conoce como ventana deslizante, ¿sí? Es básicamente la diferencia estándar, ¿sí? Que es la que le estamos mostrando aquí. En particular lo que se calcula es la diferenciación estándar en todo el espectro de frecuencia y vemos justamente aquí donde tenemos la mayor de las diferencias estándar, ¿sí? Entonces, con este cálculo, con esta herramienta matemática, nosotros podemos discernir en qué rango de frecuencia justamente tenemos la mayor gravedad justamente entre dos respuestas que queramos comparar. Y estaba justamente en el rango de las bobinas, que es justamente donde se encontró la falla en nuestro transformador, ¿sí? Un pandeo en el devanado de baja tensión. ¿Okay? Esa es básicamente la aplicación que tiene justamente, la ayuda que tiene hoy la aplicación de los índices numéricos. Bien, para terminar les voy a mostrar simplemente rápidamente un segundo caso de estudio, que es un transformador al cual estuvo sometido a una torsión y pérdida de sujeción o de apriete de las bobinas. Se trata de un transformador trifásico de 240 MVA, de 400 kV, 132 kV. Se disponía de mediciones previas antes de la falla. Antes de la falla tenemos los barridos de la mitad del circuito abierto en color rojo y después de la falla en color azul. En principio ustedes, fíjense, podrían decir aquí no pasó nada, aquí tenemos las tres fases iguales. Bueno, ¿qué pasa cuando ampliamos un poquito y nos vamos para el lado de la alta frecuencia, ¿sí? Entre aproximadamente por encima de los 50 kHz. Y lo que estamos viendo, fíjense que en la fase A tenemos un desplazamiento justamente de las frecuencias de resonancia, ¿sí? Y en la fase B y en la fase C no tenemos ningún cambio significativo. Al descubar justamente el transformador, se encontró justamente una notoria y clara torsión del devanado. Fíjense que el devanado tiene un efecto de torsión, ¿sí? Y pérdida de sujeción justamente en las espiras, en los discos que componían la bobina. Al aplicar los índices justamente numéricos, fíjense que en la fase B como en la fase C se obtuvieron índices de desviación estándar muy bajos, es decir, donde no se indicaría ningún tipo de problema, pero fíjense que aquí en la fase A, a pesar de que prácticamente los barridos se veían muy parecidos entre sí, la máxima desviación estándar indicó justamente un valor significativo, lo cual confirmó justamente que este transformador estaba sometido a una condición mecánica severa. Bien, y con eso rápidamente para mostrarles lo nuevo que se puede hacer hoy con EFRA, las herramientas matemáticas que tenemos justamente para poder interpretar los resultados mediante dos casos de estudios. Bien, ya como para ir terminando este webinar, para no extenderlo más tiempo, podemos concluir entonces que la prueba de EFRA entonces es entre todas las pruebas que podemos hacer, entre básicas y avanzadas, la prueba que mayor cantidad de defectos puede diagnosticar en transformadores, y de aquí que es altamente importante y recomendable incorporarla para el diagnóstico de la condición de transformadores. La comprensión de los factores, tanto externos como internos, fíjense que hemos invertido mucho tiempo en este webinar justamente para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las cosas que pueden interferir en esa prueba, pueden influenciar justamente en los resultados. Y esto es básico justamente para poder encontrar diagnósticos certeros, ¿sí? Para que el FRA se convierta en un ensayo preciso, en un ensayo certero, ¿sí? Que me dé información confiable de lo que realmente le está pasando al transformador, ¿sí? Y de esta manera obviamente evitar diagnósticos equivocados. ¿Okay? Como vimos con Julio, existen normativas consolidadas y estándares consolidados justamente que están orientados justamente a estandarizar, a normalizar la prueba. Esto es muy importante, a independizarnos del operador, a independizarnos del instrumento, ¿sí? Siempre que hagamos una prueba o la pidamos, la solicitamos, ¿sí? Solicitemos que se haga de acuerdo a los procedimientos de IEC o de IEEE, que no hemos explayado en este webinar, pero que, bueno, podremos pensarlo en plantear en un próximo webinar justamente cuáles son todos los requerimientos puntuales que se piden a nivel procedimiento. También tenemos, obviamente, documentación especializada,
¿sí? Como en el caso particular el reciente técnica Brochure 812, existen varios casos de estudios, los índices matemáticos que yo les comenté, con varios casos de fallas que los invito a que puedan incorporar ese documento dentro de la biblioteca para poder profundizar justamente y estudiar la prueba con mayor detalle, ¿sí? Les cuento que en realidad esta presentación en gran parte ha sido sustentada justamente por toda la información y el contenido y los hallazgos que se han establecido justamente en este documento de SIGRE 812. Y bien, y como última conclusión, las contribuciones académicas han contribuido justamente, como les comentaba anteriormente, a complementar el número delimitado de casos de estudios reales con investigaciones de laboratorio y modelos numéricos para justamente poder interpretar los resultados que se dan en forma gráfica, y en base a ello se pudo identificar en los estudios recientes algunos de estos índices que parecen ser prometedores. Quizá hoy no están del todo afianzados, pero sí ya, digamos, podemos o podríamos predecir que son herramientas prometedoras justamente para poder analizar barridos, es decir, para analizar curvas de análisis de respuesta de frecuencia cuando tenemos que hacer diagnósticos particularmente muy finos, ¿sí? Cuando estamos en condición de duda, ¿sí? Estos índices numéricos entonces pueden contribuir fuertemente a la toma de decisiones finales. Bien, con esto terminamos la presentación. Simplemente les comento, después Roberto va a hacer algún detalle más, va a comentar algún detalle más, simplemente que se está organizando un Congreso Internacional de Diagnóstico de Mantenimiento de Transformadores en Chile, en Santiago, entre el 16 y el 17 de noviembre de 2022. Va a ser un seminario, un congreso muy interesante, donde se van a tratar distintas temáticas sobre la condición justamente de transformadores. Después Roberto, insisto, le va a comentar mayores detalles. Esperamos que puedan participar. El congreso va a ser presencial y bueno, de mi parte quedo abierto entonces, Roberto, para las preguntas. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer tanto a ti como a Julio. Esta presentación fue formidable y el interés, tanto los asistentes que no se han movido de la silla, ahí están todos desde el inicio, y las preguntas que son muchísimas. Estamos viendo de realmente planificar una nueva sesión para responder con más detalle todas las preguntas que va a haber, pero vamos a intentar responder al menos las primeras, al menos en los próximos 15 o 20 minutos. Ok, Daniela, sin más demora, si ya quisieras comenzar con esto, así al final, después de las preguntas, mostramos un poquito esto que mencionaba Raúl sobre el Congreso. Hay un sitio web donde ya la gente se puede registrar, que vamos a mostrar al final de las preguntas, vamos a mostrar un poquito de qué se trata. Así que ahora sí, Daniela, si ya tenemos las preguntas, comenzamos. Sí, ya las tenemos, Roberto, muchas gracias. Antes de comenzar las preguntas, les quiero invitar a que conecten con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MegerCSA. Allí pueden enviarnos mensajes, pueden etiquetarnos en sus publicaciones. Si es que están utilizando los productos de Meger, también pueden ustedes enviarnos un mensaje con la foto y nosotros gustosos las compartiremos en nuestras redes sociales igual. Sin más, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es para ti, Julio, y dice: los equipos nuevos tienen un verificador de una correcta puesta a tierra. ¿Es un accesorio o el equipo ya incluye la función? Gracias, Daniela. Sí, la respuesta es que los nuevos equipos incluyen esta función de verificación de puesta a tierra y, por supuesto, por ser uno de los parámetros que pueden influenciar en la respuesta de frecuencia. Y yo agregaría también que la norma involucra o invita a que se haga una verificación del instrumento y de los cables y de la integridad de todo el conjunto a través de un accesorio. Esta vez sí que es con un accesorio, no una función, que es un cuadripolo de referencia y que normalmente se acompaña como un barrido adicional dentro de del reporte, ¿no? Para corroborar que efectivamente antes de haber hecho la prueba se verificaron la integridad tanto del instrumento como de los cables, así como de las pinzas, las prensas, etcétera. Adelante, Daniela. Sí, gracias, Julio. La siguiente pregunta es si puede ser el ingeniero Raúl Álvarez. Es una pregunta que viene del señor Francisco Marino. La pregunta es: tenemos planificado realizar SFRA a 6 reactores Shunt
pertenecientes a una línea de 330 kV. Los reactores son monofásicos, o sea, existe un devanado único por equipo. No tenemos ensayos de CFRA previos. El ensayo de CFRA consistiría en una sola medición de admitancia en circuito abierto. ¿Es correcto eso? Y la siguiente pregunta es, ¿tiene sentido? Ok, la siguiente pregunta es, ¿tiene sentido una segunda medición permutando los extremos donde se aplica la señal y donde se mide la respuesta? Bueno, primero, Francisco, un gusto. Espero que haya sido de interés el webinar. A ver, en principio sí, en reactores y para todos, la única configuración realizable que podríamos justamente realizar, valga la redundancia, sería la admitancia de circuito abierto, si no hay otra configuración posible. Respecto a tu pregunta, justamente la tratamos, si el aislamiento del reactor fuera llamémosle, no uniforme, ¿sí? Lo que podría pasar es que la respuesta, ¿sí?, cuando tú la haces desde H0 respecto de H1, sea distinta, ¿ok? Eso justamente lo explicamos como uno de los casos que se puede dar. Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí? Es que la prueba de admitancia de circuito abierto, para deslindarnos de esta posibilidad de que el elemento sea un uniforme, la hagamos siempre de la misma manera. Es decir, inyectemos la señal, ¿sí?, de medición del generador, por H1 y miramos por H0. Y repitamos la prueba bajo esa condición, ¿sí? Porque si el aislamiento fuera no uniforme, podría pasar que las respuestas sean distintas y eso nos indicaría un cambio en la condición mecánica cuando en realidad no lo hay, ¿ok? Entonces, esa sería la recomendación. Entonces, única configuración, entonces repasando, sería la admitancia de circuito abierto y hacer la prueba siempre bajo la misma configuración. No importa si inyectando de H1 o de H0, pero siempre repitiendo esa configuración, ¿ok? Eso es lo que se recomienda desde el punto de vista normativo. Raúl, perdón, pero había una tercera pregunta, esto como una trampa, porque son tres preguntas en una. Pero si hay una recomendación en cuanto a qué curva de respuesta típica se puede esperar en ese caso. Similar a las que vimos de admitancia de circuito abierto, ¿sí? Cuando empezamos justamente con la presentación, es similar a la admitancia de circuito abierto, ¿sí?, de convencional de un transformador, ¿sí? La respuesta no cambia. Es típica configuración de admitancia de circuito abierto. Es decir, arranca en un valor negativo de típicamente entre menos 20, menos 30, menos 40 dB en 20 Hz. Empieza a bajar la curva, a convertirse en valor más negativo, hasta llegar a una frecuencia aproximadamente 100, 200, 300, 400, 500 kHz. Ahí tenemos la primera frecuencia de resonancia. Y luego empieza a disminuir la impedancia para la curva empezar a tender gradualmente hacia cero, ¿sí? Esa es la típica respuesta tradicional de una admitancia de circuito abierto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Raúl. La siguiente pregunta es para ti, Julio, y nos preguntan, a su criterio, ¿cuál es la mejor técnica para desmagnetizar el núcleo? Ok, gracias, Daniela. Bueno, en realidad la mejor técnica, lo ideal sería poder aplicar un nivel de voltaje en AC y reducirlo gradualmente. El problema es que esto no siempre es aplicable en campo, puesto que requiere una unidad de mucha tensión. Así que típicamente la desmagnetización se hace inyectando una corriente continua y se van invirtiendo las polaridades varias veces y por lo general se hace en la fase central de alta tensión, ¿no? Eso, digamos, es lo que la desmagnetización, en la función de desmagnetización de la mayoría de los equipos. Y hay una tercera opción, que es la desmagnetización adaptativa, y que se hace inyectando una corriente continua decreciente de polaridad variable, y de forma de magnetizar y desmagnetizar el núcleo, y en función del voltaje y el tiempo. Y esta desmagnetización se llama desmagnetización adaptativa, y obviamente es que es mucho más eficiente que las otras dos técnicas mencionadas, ¿no? Gracias, Julio. Y solamente para agregar un comentario, que estas técnicas que comentó el ingeniero Jiménez están incluidas, no necesitan un equipo especial, porque están incluidas en los equipos que precisamente prueban transformadores, por ejemplo, en el equipo que hace la medición de baja resistencia, de resistencia a bobinado, o el equipo multifunción que tenemos en Megger, existen ya esas funciones incluidas. Bien, seguimos con el ingeniero Álvarez. La pregunta es de Rubén Jaimes y dice,
las recomendaciones o normas existentes en el mundo consideran que SFRA aplica para transformadores tipo seco? A ver, realmente no se hace una especificación clara respecto a tipo seco. Se habla más bien de inmersos en aceite, pero son aplicables también las pruebas de SFRA a transformadores secos. ¿Sí? De hecho, en el Technical Brochure 812 hay, de hecho, algún que otro caso de estudio y ejemplos justamente realizados sobre transformadores secos. ¿Sí? Pero tranquilamente no, sino que también aplican los mismos conceptos, los mismos criterios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que tenemos en transformadores secos? Que normalmente estamos hablando de transformadores de menos potencia, transformadores cuya condición mecánica es más pequeña, más compacta, y por lo general no resultan aplicables, ¿sí? Al igual que los casos de los transformadores de distribución inmersos en aceite. Generalmente, a no ser que sea un transformador muy crítico, no se le realiza la prueba de SFRA. Pero por eso la prueba de SFRA normalmente está pensada para transformadores activos de alta tensión y altas potencias, ¿sí? Es decir, ahí ya estamos hablando de elementos impregnados en aceite. Pero de todas maneras, los mecanismos, la metodología y la técnica de SFRA también puede ser aplicada a transformadores secos sin ningún tipo de problema. De hecho, les comento, entre paréntesis, hasta la técnica de SFRA actualmente está siendo estudiada justamente también hasta para máquinas rotantes, donde tenemos justamente aislamientos secos, típicamente de epoxi, como en este caso de transformadores secos. Así que sí, la respuesta es aplicable, si bien las normativas no hacen referencia explícita. Esa sería la respuesta para es una cuestión de factibilidad, digamos, o disponibilidad en transformadores más pequeños, que quizás no es lo más usual, pero la técnica aplica del mismo modo, ¿correcto? Exactamente. Bien. Gracias. Gracias, Raúl. Sigo contigo, Julio, y la siguiente pregunta dice, en caso de no tener curvas de referencia de fábrica para un transformador, ¿es válido realizar la comparación de las diferentes curvas entre las distintas fases? Claro, gracias, Daniela. Sí, hay tres formas de comparación en esta prueba, ¿no? La ideal sería comparar con una huella, que es la que conocemos como prueba basada en el tiempo, ¿no? Y después tenemos una opción que es basada en el tipo constructivo, que es cuando las pruebas se realizan cuando tienes un transformador hermano, gemelo, y una última que viene a ser esta, que es la comparación basada en el diseño. Es decir, yo tendría que esperar una respuesta parecida entre las fases simétricas, vale decir, las fases extremas o fase A contra C, pues. Entonces, sin embargo, ciertas desviaciones no necesariamente implican algún signo o algún problema dentro del transformador, ¿no? Sí, agrego simplemente para complementar lo de Julio, la respuesta de Julio, que si bien efectivamente se pueden comparar las respuestas simétricas de las mismas fases, de las fases equivalentes, lo ideal siempre es tener una curva o análisis previo de resultados, ¿sí? Resultados previos de las pruebas. Esa sería la condición ideal para poder analizar la prueba de SFRA, pero no es la única, ¿sí? Ese también es otro de los mitos del FRA, que una sola prueba no sirve para nada, ¿no? Eso es un mito. Una prueba de FRA nos puede llegar a dar información muy importante si nosotros de alguna manera, tenemos un poquito de entrenamiento y de conocimientos básicos de cómo deberían ser esas respuestas. Yo les comenté, por ejemplo, la admitancia del intervanado capacitivo. Es una respuesta muy negativa que arranca muy de abajo y a medida que va aumentando la frecuencia se va acercando a cero, así como que va disminuyendo la impedancia. Si yo para bajas frecuencias tengo que esa curva es completamente atípica, si está muy cerca de cero, no necesito ninguna curva de referencia para ya darme cuenta y saber que al aislamiento intervanado de ese transformador algo raro le pasó. ¿Okay? Entonces, teniendo una idea de las respuestas típicas, nosotros ya podemos llegar a sacar información concluyente. Sin embargo, siempre lo más importante y lo más sensible, obviamente, es tener barridos propios de cada transformador. Ahí sí las conclusiones van a ser mucho más precisas y certeras. Eso simplemente para complementar un poco la respuesta de Julio. Ok, la siguiente pregunta para el ingeniero Julio Jiménez, de parte de Edgar Tenorio, es: ¿debemos hacer esta prueba antes que cualquier otra prueba? Como por ejemplo Winding Resistance y otras. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Bueno, también muchas veces esto depende del tiempo, ¿no? Pero lo importante es que el
transformador esté desmagnetizado como punto de partida, nos los pide la norma, ¿verdad? Para que no tengamos una influencia de magnetización sobre el núcleo. Y si obviamente si se hace la prueba primero de resistencia de vanado, hay que normalmente los equipos de resistencia de vanado traen una función de desmagnetización precisamente, entre otras razones, para no alterar una posible prueba de barrido de frecuencia de SFRA, ¿no? Pero SFRA siempre que se pueda hacer es bienvenida porque está creando historia y huella de ese transformador, bien sea por una falla, o bien sea por una recepción, o bien sea por un mantenimiento de rutina. Siempre es bienvenida el SFRA como huella o como partida de nacimiento. Ok, muchas gracias. Raúl, sigo contigo. La siguiente pregunta nos dice, en cuanto al control de un transformador nuevo, dado que 9 semanas después puede cambiar el magnetismo remanente del núcleo, ¿qué sugiere para hacer un debido control en fábrica y que el registro sea representativo para evitar encontrar diferencias de este tipo al arribar al sitio donde se instalará? Gracias, Daniela, por la pregunta de nuestro compañero. La respuesta es muy simple y ya la atendió justamente Julio. La regla de oro para hacer la prueba de SFRA es siempre, antes de hacer una prueba de SFRA, es asegurarnos la desmagnetización del transformador, ¿sí? Entonces, tanto sea en fábrica, que el transformador estuvo almacenado o estuvo en servicio, lo desenergicé o lo que fuere, antes de hacer una prueba de SFRA necesito garantizar de que el núcleo se encuentra completamente desmagnetizado, ya sea por el flujo propiamente dicho de su condición de servicio o por esta especie de rozamiento que genera el aceite, ¿sí? Cuando el aceite se está en movimiento por un efecto termodinámico que yo les comenté, que se genera ese movimiento browniano y hace una carga magnética en el núcleo. Bueno, entonces para asegurarnos que no tenemos ese efecto de magnetización remanente, siempre lo importante, lo más importante y lo crítico es desmagnetizar. Antes de una prueba de SFRA, desmagneticemos el transformador. Después recién pasemos a la prueba de SFRA. Y con eso yo me evito cualquier tipo de inconveniente respecto al estado magnético del núcleo. Esa sería la respuesta para nuestro compañero Daniela. Ok, gracias Raúl y enviamos un saludo a Ariel Abercón que realizó esa pregunta, nuestro amigo de acá de Argentina. Ahora la última pregunta, sí, porque ya estamos pasados, realmente les comento a todos del tiempo que tenemos estipulado. Por un par de minutos. El resto de las preguntas las vamos a hacer posiblemente en un panel o las enviaremos vía email. Así que vamos a lanzar la última pregunta ahora del ingeniero Roberto Muñoz para el ingeniero Raúl Álvarez. Dice, sobre el efecto del campo magnético en la prueba, ¿cómo se debería realizar la prueba en campo para evitar tal efecto? Hoy en día los instrumentos comerciales están ya, digamos, adaptados para trabajar bajo cierta, digamos, perturbación electromagnética. En particular, bueno, yo soy usuario de un equipo SFRA de Megger y en particular no hemos tenido nunca ningún tipo de digamos, problemas o precauciones adicionales para realizar una prueba, más que mantener las distancias de seguridad mínimas que se recomiendan desde el punto de vista de seguridad. Fuera de eso, la prueba de SFRA no es realmente una prueba que sea afectada por ruido electromagnético, a no ser, como yo le mostré el caso, que estemos en un campo eléctrico muy intenso porque estamos haciendo justamente una prueba cercana a una barra energizada. Eso va a ser puntualmente a una frecuencia, a los 50 o a los 60 Hz, ¿sí? Y no más que eso, ¿sí? Fuera de eso, en el resto del espectro de frecuencia, digamos que con el FRA no vamos a tener problemas de, digamos, campo electromagnético, a pesar de que, fíjense, estamos trabajando con una tensión muy baja del orden de 10 voltios, ¿sí? El FRA prácticamente en eso es bastante inmune al ruido. Lo importante que nosotros tenemos que garantizar, más allá digamos, de preocuparnos por ahí por el nivel de campo eléctrico, es más bien algo que está directamente relacionado, que es lo que sería el campo dinámico, ¿sí? El rango dinámico del equipo. ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Porque el rango dinámico de alguna manera está relacionado con la sensibilidad que tiene el instrumento para medir justamente en condiciones perturbantes. Repito lo que dice la norma IEC, es que nos tenemos que asegurar de que nuestro equipo tiene el rango dinámico suficiente, es decir, la sensibilidad a no ser perturbado por campo eléctrico,
suficiente para el transformador que nosotros queremos medir. Eso es lo que nos especifica la norma ISE en particular. Perfecto. Bueno, sí, gracias. Y la importancia de siempre cuando se va a tomar la decisión de la adquisición de un equipo, que se tenga en consideración todas sus características, pues es un equipo que dura mucho tiempo, no son adquisiciones de mucha vida útil en la compañía, entonces siempre recomendamos comprar lo mejor que hay en el mercado. Bien, queremos comentarles, si no quieren perderse este tipo de disertaciones, tanto de Raúl como de Julio, nuestros ingenieros, ellos van a estar presentes en lo que es este congreso que mencionó el ingeniero Raúl Álvarez, y para eso le comento que aparte de ellos va a haber ingenieros también de primer nivel acompañándonos. Voy a compartir brevemente mi pantalla para mostrar lo que es la página, el sitio web, donde está todo el material de ese congreso. Por favor, si me confirmas, Daniela, si se está viendo mi pantalla. Daniela, sí, o Raúl. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, le comentamos a los amigos que nos están siguiendo. Este es el sitio web de este congreso, que es un congreso académico, de contenido netamente técnico, ¿sí? Y la página es muy simple, el sitio web se llama congresodetransformadores.com. Es muy fácil ingresar ahí. Van a ver, bueno, la invitación a lo que es el congreso con sus ejes temáticos y objetivos. Está orientado, como dice, el objetivo, compartir el conocimiento y experiencia de los principales especialistas en diagnóstico y mantenimiento de los transformadores de medida y alta tensión. Por eso es el nombre del congreso, es Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores. Estamos orientándonos a típicamente transformadores de subestación, transformadores de potencia, ¿sí? Fíjense los ejes temáticos: requisitos y normas, instalaciones y comisionamiento, operación y eventos, gerenciamiento de activos, eficiencia, modo de fallas, aplicaciones renovables, aspectos medioambientales y, lo que le interesa a la mayoría, extensión de la vida útil de servicios, ¿sí? Así que son ejes temáticos que le interesan a casi toda la comunidad, y también incluimos algunos aspectos nuevos, ¿no? En la página ustedes van a poder ver las pestañas, las herramientas acá arriba, la pestaña de agenda, donde estamos publicando ya algunos de los trabajos que estamos recibiendo. Destacamos el primero de todo, a cargo del doctor Diego Robalino, es un conocido disertante e investigador, miembro del IEEE y demás, y también el profesor Raúl Álvarez van a disertar sobre un tema muy atractivo, que es los distintos enfoques que tienen las normativas, tanto SIGRE como IEEE, sobre las pruebas de diagnóstico a los transformadores. Pero si ven, aquí abajo pueden ver el resto de las ponencias que estamos recibiendo, que estamos preseleccionando. Así que bueno, hay muchas relativas a pruebas de gases, de aceites. O sea, no son pruebas, solamente las pruebas eléctricas que hacemos nosotros desde Megger, sino que, bueno, distintos ponentes están enviando sus disertaciones, sus ponencias sobre temas que algunos que nosotros conocemos y manejamos, y otros que realmente son muy interesantes, y nosotros queremos dar a conocer al público en general, que la gente se encuentre, que los ingenieros de mantenimiento se vayan convocando para asistir y para compartir con la comunidad internacional. Al menos la mayoría va a ser seguramente gente de Latinoamérica, de Chile y países limítrofes. Así que es un momento también para compartir y para ver qué más, qué novedades hay en el mercado, encontrarse con colegas, con proveedores, con clientes, con gente del área normativa. Y para eso estamos invitando también a que, si alguien de los oyentes que tenemos hoy tiene algún trabajo técnico para enviarnos, para compartirnos alguna investigación que esté realizando, algo que quiera exponer y en cierto modo promocionar de lo que está realizando su compañía, siempre que no sea de contenido comercial, ¿sí? Estamos pidiendo que, entre los requisitos, que se adapten a lo que son los ejes temáticos y que además sea de nivel académico, científico, sin referencias comerciales, aunque obviamente muchos pueden comentar sobre sus actividades, la actividad que realiza la empresa.
siempre que tenga un interés para todos, ¿no? Que sea un interés técnico-académico. Así que pueden enviar sus ponencias en la página congresodetransformadores.com y quienes ingresen, quienes sean seleccionados, no van a pagar el ingreso al Congreso. El Congreso tiene un costo de $100, es muy accesible, son 2 días, se incluyen, bueno, almuerzos y refrigerios, por esos 2 días, es en la localidad de Santiago de Chile, en el Hotel El Marriott. Así que, bueno, pueden participar como ponentes o disertantes. La diferencia que hacemos es que el tiempo que se le da son 20 o 40 minutos. Y también puede asistir directamente con antelación, porque tenemos un cupo solamente de 120 personas por lo que es el salón, así que es el costo de $100. También estamos convocando, si alguien quiere ser auspiciante, va a haber un salón de prácticas. La idea es que va a haber un salón de prácticas anexo al auditorio y la gente va a poder probar un transformador, hacer un diagnóstico de un transformador, como hemos hecho en otros congresos, que si ustedes ven acá abajo están las fotos de congresos que hemos realizado anteriormente, que son de índole técnico, pero también práctico. Hemos ido a subestaciones, hemos estado con los equipos, hemos hecho este tipo de congresos en otros países, así que, bueno, los invitamos a quien quiera participar, congresodetransformadores.com. Ahora sí, ya libero y dejo a Daniela para que pase los informes finales o ya administre lo que es el cierre. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Les comento también que para cualquier pregunta o solicitud, comentario que tengan, nos pueden enviar un email directamente a csawebinars@megger.com. Les pedimos, por favor, que al finalizar la sesión ustedes van a ver una encuesta. Les pedimos que la llenen para que nos ayuden a seguir mejorando nuestros webinars, y también ustedes en la encuesta pueden sugerirnos temas que son de su interés para que nosotros realicemos en nuestros próximos webinars. Por medio de la encuesta ustedes también pueden solicitar una copia de la presentación, la cual se les dará llegar por medio de sus representantes locales. Sin más, yo creo que quiero agradecer a Raúl, a Julio y a Roberto por su tiempo y por enseñarnos toda esta increíble y muy buena información. Les invito a que abran sus cámaras para que nos puedan decir sus últimas palabras y nos despidamos del público. Bueno, me despido primero, entonces tomé la posta. Les mando un saludo desde La Plata para todos. Espero que el webinar haya sido de interés. Y bueno, como siempre, un gusto y un placer participar de este tipo de eventos técnicos justamente orientados a la condición de transformador de potencia. Así que les mando un saludo y bueno, y será hasta la próxima encuentro. Gracias, ingeniero. Yo solamente también quería recordar que las preguntas que se envíen, vemos que estamos recibiendo todavía muchas más, que ni siquiera alcanzamos ni a revisar, así que por favor que sigan enviando y vamos a ver si organizamos un segundo evento, incluyendo las respuestas más detalladas a las preguntas pendientes. Muchas gracias a todos y a los que van a ver la sesión grabada también. Bueno, por mi parte, muchas gracias también. Un gusto y un honor este webinar. Y felicitarte, Raúl, como miembro del grupo de trabajo de esa última técnica brochure de 812 del 2020, que alguien preguntó si tenía un costo, y obviamente que tiene un costo, pero es impresionante el trabajo que han hecho en esta última guía. Entiendo que no sé si la otra, que es la del 2008, no sé si está liberada, pero alguien preguntó si las guías tenían algún costo. Sí, la de 2008 está liberada, pero sí, lamentablemente la del 2020 tiene un costo, pero bueno, vale la pena porque realmente sí, es una excelente guía para la referencia. Impresionante. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron y se quedaron hasta el último, y gracias también a las personas que van a ver esto en la grabación. Sin más, nos despedimos, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de revisar nuestros siguientes webinars para que sigan aprendiendo de la mano de Megger. Voy a terminar la sesión, que tengan una buena tarde.